Hola, ¿qué tal? Bueno, veo que vais llegando, está también por aquí Miriam. Em, Programado con Miriam Tirado, que ahora la veréis. Si no la conocéis, ahora os la presento, porque... Hola Miriam, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta de estar aquí hoy. Pues muchas gracias por acceder a mi invitación, Un que la placer. verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo. La gente me ha ido también poniendo likes cuando esta mañana pues he publicado el directo. Qué Porque bien. eres una mujer referente en todo esto de la crianza consciente. También veo que te has formado en coaching, en parenting coaching, ¿verdad? Sí, exacto. Y también eres autora bueno, no sé cuántos libros llevas publicados ya, yo ya he perdido la cuenta. Ahora tengo 12. 12, por Sí, eso ya he perdido la cuenta. ocho de infantil y 4 de adultos. Wow. Y el último lo acabas de entregar, ¿no? Todavía no se ha publicado. El último saldrá en Sant Jordi, en marzo sale. Sí, Ah, ya muy para bien. campaña de Sant Jordi, el último y es para adultos. Muy bien. O sea que también eres autora, eres de escritora. Sí. Y vamos, no sé, yo creo que publicas libros como churros, ¿eh? Porque a la que me despiste ya tienes otro nuevo. Es que yo en realidad ahora, bueno, porque me los publican, pero yo he escrito toda mi vida y ahora tengo la Ujú. suerte que lo que escribo le gusta y me los publican. Pero yo si supieras todo lo que tengo en mis cajones y en ¿En mi casa serio? escrito, o sea, desde que tenía uso de razón, o sea, desde que o sea, aprendí a escribir, que ya escribía cuentos. Es algo como muy bestia. Y Mm. yo, de hecho, era pequeña y yo quería ser escritora. Yo le decía que cuando te preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? ¿O a qué te quieres dedicar? Y yo decía, escritora. Pero luego, cuando ya estaba en el instituto, me dijeron ahí, sabes que hay una orientadora y te dice un poco hacia dónde puedes tirar. Me dijo, es que de escritora no te vas a ganar la vida. Típica Y frase. bueno, y luego dije, bueno, pues ¿qué se parece? Lo que más se parece a escribir. Y dije, bueno, pues hago periodismo. Y luego entré en la carrera de comunicación. Y luego has acabado en temas de educación y crianza. Exacto. Sí, que al final todo me ha ido muy bien. O sea, el haber hecho periodismo, pues también me ha ayudado también ahora a comunicar otros temas, ¿no? No hablo de economía o de política, pero también me ha ayudado, ¿no? Ahora a dedicarme a lo que me dedico. Muy bien, bueno, también a mí me gusta gente que realmente, ¿no? Ha apostado por la vida que quiere y que a lo mejor en un principio estudiaste periodismo, como yo derecho, y luego, mira, hemos acabado haciendo lo que realmente queremos y nos gusta, ¿no? Sí, al final estamos comunicando, ¿no? Da igual lo que comuniques, ¿no? Al final lo que te gusta es entregar algo a la gente y que le Mm. resuene. Y a mí, claro, cuando yo me di cuenta que lo que estaba comunicando, ¿no? Temas de economía y de sucesos y de política, yo pensaba, esto es que todos son malas noticias. O sea, yo me agobiaba de Sí. lo que contaba, ¿no? Y al final pensaba, esto solamente se soluciona en las familias, con los niños. Y como mi madre ya se dedicaba a esto, claro, yo tenía el camino, o sea, lo tenía muy próximo, porque mi madre llevaba desde que yo tenía 11 años dedicándose a acompañar a mujeres embarazadas. Entonces yo lo veía esto en casa todo el rato, ¿no? En la consulta Mm. estaba al lado de casa, entonces era como, era lo que yo tenía más cerca. Entonces yo pensaba, es que mi madre tiene razón, es que esto empieza en las casas, ¿no? Y luego dije, bueno, pues voy a comunicar eso, voy a seguir comunicando, pero ya no quiero hablar ni de política, ni de sucesos, ni de economía. Y hablé de niños. Sí, que es como vamos a hablar de lo importante, ¿no? Y de dónde empieza todo, que es en las casas, que es Exacto. totalmente así. María Ángeles y yo, que María Ángeles es mi socia, nosotros publicamos el segundo libro en enero, que se gestó durante el confinamiento y va sobre las violencias invisibles en la infancia, pero no solo en la infancia, sino en el mundo, porque donde empiezan siempre es en casa y en la En infancia, casa. ¿no? Y que a mí me parece muy importante crear un poco de sensibilidad sobre este mensaje de, oye, que cuidemos de las familias, de los niños, del vínculo, que es algo que hablas tú mucho y ahora te quiero preguntar sobre el vínculo,
porque es bastante decisivo en la vida adulta. O sea, que al final ahí se gesta todo, que cuando somos padres y madres vamos todos como pollos sin cabeza, pues no tenemos tiempo de parar y de formarnos y de reconectar, pero es que es importante porque esto es un momento que no vuelve ya y que se juega, ¿no? Y que nos jugamos muchas cartas. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Pero es algo que pienso Mira, siempre. yo de la etapa a la que más me he dedicado y que más todavía me estoy dedicando es la etapa 07. Y esto es porque la etapa 07 es crucial en la vida de cualquier adulto. Es decir, lo que sucede de los 0 a los 7 años nos marca a un nivel inconsciente. Que esta es la Claro, cosa, ¿no? Porque claro, si tú eres consciente y te marca, bueno, pero puedes hacer cosas, pero cuando te marca a nivel inconsciente, luego te pasas toda la vida reproduciendo cosas que no sabes que estás reproduciendo ¿cierto? y que no recuerdas, ¿no? Porque claro, es una etapa de la infancia en la que la memoria no es como la entendemos, ¿no? Los adultos, sino que es una memoria muy corporal, muy sensitiva, muy emocional y muy inconsciente. Entonces, claro, afloran cosas cuando tienes hijos, con tus propios hijos, que nada tienen que ver con el ahora y el aquí y surgen de esa etapa 07, ¿no? Entonces, es básico, es muy importante que no, y tampoco quiero agobiar a la gente, ¿no? Porque luego también pasa que dices, Ya. hostia, pues yo sé, imagínate, ¿no? Mis hijas ya tienen 7 y medio y 12. ¡Ah! Pues lo que ha pasado hasta los 7, ¿ahora qué? Ya no puedo. No, siempre todo se puede reparar, todo. Y tampoco se trata de cargarnos ahí como una losa de lo que ha pasado ya bueno, es insalvable. No, pero tenemos que ponerle conciencia. Es que es Exacto. importante. Mucho, no, no es un tema de culpa, ¿eh? Porque no, porque entrar ahí tampoco nos No, no favorece en sirve de absoluto. nada. Pero sí conciencia, porque cuando tienes conciencia, entonces puedes responder de otra manera a las cosas Exacto, que te suceden. ¿Sabes? exacto. Es un poder. Para mí, el responsabilizarte de algo es un poder que tienes, porque es el poder, la responsabilidad es el poder de responder. Mm, ¿Sabes? La habilidad de responder. exacto. Responsabilidad. Entonces es, oye, con conciencia ya tenemos mucho ganado. Exacto, y si ha Y habido algo que has operado desde un lugar que no era correcto, pues puedes repararlo y puedes ponerle más atención para que no vuelva a suceder, etcétera, etcétera. La putada es cuando no eres consciente de ello, cuando no te das cuenta y te sale el automático, ¡pim!, se te dispara y dices, ¿y esto ahora de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿No? sí, o a veces sale automático, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera eres consciente, porque cuántas veces, tú lo habrás oído también, nos dicen, bueno, pues sí, conmigo lo hicieron, ¿no? A mí me castigaron, pues a mí a lo mejor me dieron una cachetada y no he salido tan mal, no me he ido tan mal. Claro, digo, que tú sepas, porque claro, eso se vive en el inconsciente. Claro, tendríamos que verlo, ¿no? Y preguntarlo a tu pareja, a tus hijos, ¿no? Claro, A la gente de tu claro, alrededor si realmente no ha salido tan mal, ¿no? Al final claro, porque a veces, todo nos marca y esto es inevitable, ¿no? Cuanto más conscientes seamos de ello, más podremos actuar de una forma, primero para sanar nuestras propias heridas, ¿no? Para curar esas cosas, esas necesidades que quizá no fueron cubiertas, esa atención que quizá no recibimos y la necesitábamos, etcétera. Pero luego también para hacernos responsables adultos y conscientes y a partir de aquí vivir de otra forma, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante es no pues ir transmitiendo, ¿no? De generación en generación esta cadena de dolor, ¿no? Es como que, bueno, ahora pongo conciencia para que esto ya no pase de mí hacia mis hijas y de ellas hacia sus hijos, sino que esta parte de dolor yo me responsabilizo de él, yo me hago cargo y así voy sanando cosas para que no se vayan transmitiendo de generación en generación, porque si no esto es un no acabar, ¿no? sí, y que cuando hablamos de dolor hay dolores sutiles, hay dolores invisibles que a veces ni siquiera sabes que llevas. Es lo que yo ya, bueno, es una forma de llamar a lo que también yo llamo violencia invisible. O sea, todos llevamos muchas veces heridas que estamos cargando y que sin querer las traspasamos, pero que no hace falta que en tu casa haya pasado la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no hace falta grandes acontecimientos traumáticos, que a veces ni siquiera te das cuenta de ese dolor que llevas cargando porque luego lo has normalizado o porque ves que siempre ha sido así, a todo el mundo le pasa, ¿no? Y en tu cabeza no está pasando nada muy... Porque yo lo veo mucho esto.
¿sabes? De no, pero si tampoco no ha pasado nada, ¿no? Como para tener que hacer, y dices, bueno, yo creo que todos en mayor o menor medida llevamos nuestra mochila de dolor y si no, no sabemos cuál es, inconscientemente la traspasas, ¿no? A tus hijos. Sí, 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 inevitablemente. O sea, no nos damos cuenta y hacemos cosas reproduciendo también un modelo, un patrón muy integrado. Es lo que vivimos, es lo que integramos como normal. Entonces, acabamos normalizando también esa violencia. Y claro, lo que pasa es que con la palabra violencia tenemos muy integrada algo como muy heavy, ¿no? Muy fuerte Ya, y muy golpes y tal. explícito, y Claro, sangre, y hay si no, muchos no. tipos de violencia, ¿no? Hoy hablaba con un cliente, ¿no? Me decía, hostia, yo creo que soy de alta sensibilidad, pero claro, nunca jamás nadie le permitió expresarse y ser como era. Esto es una violencia, el que no te acepten tal y como Claro, eres y te digan, es que eres un exagerado, es que no, y ahora porque lloras, tal, los niños no lloran, tienes que ser valiente, no tengas miedo. Todo esto es muy sutil, nadie le pegó, pero hay una violencia ahí, ¿no? Y lo mismo, no estoy diciendo nada del otro mundo, o sea, esto que estoy diciendo yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? El no permitirte ser como eras a cada momento, el que no permitamos a los niños de 3 años que tengan rabietas, o sea, las van a tener, es normal, claro, pero no queremos que las tengan, entonces reprimimos, todo esto es violencia invisible y no hay claro. golpes, ¿no? O culpamos, o juzgamos, o Mm. invalidamos. Sí, y eso, claro, es tan normal, ¿no? Lo hace todo el mundo. Está muy extendido. Entonces, claro, normalizamos, es como se trata la infancia. Pero es que el problema real es que a la infancia se la trata con muchísima violencia invisible. Violencia invisible, muchas veces institucionalizada, muchas veces... Bueno, lo hemos visto claramente, ¿no? claro, Ahora, a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar y a nivel institucional. Entonces, bueno, pues es algo que está muy, muy, muy normalizado. Pero esto no es de ahora, o sea, esto viene de siglos y siglos de maltrato a la infancia. Entonces, claro, ahora nos totalmente. parece que nadie les maltrata porque, bueno, se les trata muchísimo mejor que hace 4 siglos, sí, es cierto. Pero aún así hay un pozo, hay casi, diría, ¿no?, en nuestro ADN colectivo, Claro, que a sí. los niños, pues está bien no respetarles, ¿no? Está bien que tengan que, ¿sabes?, pasar por el tubo con lo que sea arbitrario o no, que los adultos crean y quieran, ¿no? Mm, Está súper totalmente. normalizado. Y hay Y mucha está violencia invisible, está aquí. totalmente. No, y el hecho de, por ejemplo, de que tengan que obedecer, o sea, ese dar por hecho que se tienen Sí, que someter, eso ya es una violencia que si lo piensas es muy heavy, pero sí. nadie te lo discutirá, nadie. O sea, poca gente te discutirá que los niños no Mm. tienen que obedecer. Yo me Y acuerdo de una vez, hace muchos años, que leí un libro de Naomi Aldor que decía, que me chocó, o sea, yo no tenía hijas todavía, tenía 20 y pocos, y leí una frase suya que decía algo así como, bueno, tu hijo no necesariamente tiene que obedecerte, a lo mejor no quiere hacer eso que tú le dices y también hay que respetar eso. Y yo dije, perdona, o sea, me chocó, no entraba en mi mente la posibilidad de que un niño no obedeciera, ¿no? Y fue como un cambio de paradigma de decir, claro, o sea, ellos también son una persona, son personas, pueden opinar, pueden tener una opinión distinta a la tuya y pueden no querer obedecer. O sea, no entraba en mi cabeza, ¿no? Luego ya fui entrando en este mundo, pero en ese momento era como, perdona, un niño tiene que obedecer, ¿no? Hay una creencia muy instalada en los adultos. muchísimo. Igual que el castigo, ¿no? O sea, hemos normalizado, igual que tú no castigarías a tu pareja, o no deberíamos, o querer castigar a tu amiga, ¿no? Pues porque a los niños sí, parece que eso, si no, no estás educando, y eso también es muy, para mí es una violencia, el Mm. castigar. Otra cosa, bueno, esas son las consecuencias y todo eso, ¿no? Pero el castigo como concepto de... Sí, es como voy a infligirte dolor, Mm, ¿vale? Para que aprendas. Es claro, absurdo. O sea, exacto, eso es lo ¿quién que aprende con dolor? O sea, una cosa es que la vida, ¿no?, te trae cosas sí. y que duelen
y te causan dolor, y claro que de todo se aprende siempre, pero que inflinjas dolor con algo que no tiene nada que ver con lo ocurrido para, de alguna forma, hacer sufrir a esa persona y que a partir de ese sufrimiento, obviamente, te tenga miedo y así pase a obedecerte, lo encuentro tan rebuscado y tan heavy, ¿no? Lo que pasa es que, otra vez, es algo ultra normalizado. Incluso hay gente que te dicen, yo no quiero castigar, pero es que si no castigo, parece que no le estoy educando, ¿no? Tenemos integrado que castigar es igual a educar, ¿no? Y el castigo Totalmente. no educa. El castigo hace muchas cosas, ninguna buena, y educar no es una de ellas, ¿no? Totalmente. Y más cuando además viene de una persona que es con la que tienes el vínculo de apego, que es tu padre o tu madre, ¿no? Que seamos nosotros como padres los que inflijamos ese dolor expresamente para que aprendan, es un poco locura si lo piensas, ¿no? O sea, no nos lleva al lugar, al menos que yo, donde yo quiero estar con mis hijos. No, Es un y lugar de además, conexión. claro, lo que estás como sembrando, la semilla que vamos poniendo luego a nuestros hijos es un sin padre y mi madre, ¿no? Que son las personas que teóricamente más me aman. Hacen eso, me lo puede hacer cualquiera, Claro. ¿no? Y entra como una desconfianza hacia la gente, ¿no? Hacia los demás y hacia la vida misma, ¿no? Porque al final, ¿dónde termina una cosa y dónde empieza la otra? Que no ni ayuda a una buena autoestima, ni ayuda a sentirte seguro en el mundo, ¿no? Es como lleva a unos lugares que estoy convencida que ningún padre o ninguna madre quiere eso para sus hijos. Lo que pasa es que no sabemos hacerlo distinto, porque no hay referentes, porque no tenemos experiencia, porque desconfiamos también de lo que no sea lo que conocemos. Esto está comprobado, el cerebro siempre busca ir hacia lo que le es familiar. Entonces, cuando tengo que pensar cómo actuar, buscamos lo familiar. Hasta que no haces familiar un modo de tratar a los niños y a las niñas respetuoso y consciente, eso no se te hace familiar y tu cerebro no va hacia ahí, va hacia otro lugar, ¿no? Claro. Claro, y para eso muchas veces tenemos que invertir un poquito de energía. O sea, cuando queremos cambiar el patrón o queremos cambiar nuestra forma de actuar y no ir en automático, hay que invertir un poco de energía, hay que poner atención, es como aprender a hablar un nuevo idioma. O sea, al principio tienes que bueno, estar muy atento, ¿no? Y te sientes torpe y todo eso, pero forma parte del proceso de hablar este nuevo idioma con Claro, tus hijos. al final es reeducarnos y para reeducarnos necesitamos tiempo, necesitamos información, necesitamos formación y necesitamos mucha práctica, mucha práctica. Nadie ha aprendido a conducir sin prácticas, ¿no? Y hay gente que ha tenido que hacer muchas. Y hay gente que tendrá que hacer muchos años de práctica con un hijo hasta integrar lo que es respetarle de verdad, y hay otra gente que le saldrá de una forma más natural porque también se ha sentido muy respetado en su infancia. O sea, habrá gente de todo tipo, pero nadie nos ahorra práctica, conciencia, información, formación. Esto, pero ni los que nos dedicamos a eso. O sea, los que somos madres y padres, da igual la formación que tengas, da igual los recursos o lo mucho que hayas estudiado sobre estos temas y lo muy consciente que estés en todo eso. Hay días que la cagamos todos. Sí, 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 yo también, siempre lo digo. Y comprender nosotros, todos, que tenemos que practicar e ir, porque claro, no es lo mismo cuando eres de los primeros en tus generaciones, en tu linaje, eres de los primeros que está haciendo lo distinto. Hostia, claro, el camino es más dificultoso porque no tienes esa cadena de transmisión de lo aprendido, de lo que aprendieron tus abuelos, tus padres. No, estás haciendo una cosa distinta, de otra forma, porque estamos en 2021 y ahora ya las antiguas formas es que no sirven, o sea, está demostradísimo que no sirven. Tenemos estudios, tenemos escáneres de cerebros de niños, sabemos lo desarrollados y maduros que están a cada etapa. Entonces, no vale lo mismo. Pero claro, estamos haciendo un camino nuevo. Y como tal camino nuevo, siempre cuesta más de andar. Es como, yo siempre, a mí me gusta mucho la nieve y esquiar y tal. Y cuando tú estás haciendo esquí de montaña, por ejemplo, y vas
abres traza, el primero que abre traza se cansa más siempre, siempre. Los que van Claro. detrás, como van siguiendo la traza, tienen referente de la traza, es más fácil ir subiendo la montaña, ¿no? Pero el que Claro. abre, por eso hay relevos, y te va relevando para que no siempre se canse el mismo. Pero en crianza no hay relevo. Tú si eres madre, serás siempre la madre. No puedes decir, no, mira, ahora yo me bajo de madre y sube otra y luego no. O sea, lo serás toda la vida. Entonces, claro, como no hay relevo, a ratos es agotador. Porque, Sí. claro, abrir traza con algo nuevo que no hicieron tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos, y sin tener referentes, es costoso, claro, mucho. Y a ratos es como, ¡ah, no puedo más! ¿No? Sí, sí, y está bien, o sea, yo creo que y forma parte del proceso, es decir, no agotarse y decir, ay, ahora me bajaría un ratito de madre. Esto es totalmente lícito también, reconocer y validar eso. Y es verdad que abrir camino siempre es más cansado. Pero bueno, qué bien que haya gente, porque cada vez hay más, que quiere hacer ¿cómo era? El que abre, ¿cómo has dicho tú? ¿El que abre traza? Abrir traza, sí. El que abre traza. Pues oye, no, que también es todo un honor y un privilegio, ¿no? Decir, oye, pues venga, va, yo voy a ser la que corte esa cadena de violencia invisible o de perpetuar esa forma de tratar a los niños en mi familia, porque además yo tengo la creencia de que cuando tú haces esto no solo lo haces con tus hijos, es que esto es para el mundo ya, porque es una, es una tarea muy trascendental, porque esto no se queda en tus hijos. Es que luego Claro. pasa a tus nietos, a tus bisnietos, esto es expansivo. Y mira, y cuando una persona empieza a poner conciencia y es más amorosa y más respetuosa y más comprensiva y compasiva con sus hijos, tú no puedes poner conciencia solamente a una área de tu vida o a unas personas. Cuando pones conciencia y vas sanando tu propia historia, vas tratando mejor a todo el mundo. O sea, es que, Claro. o sea, que tú hagas este nuevo camino hacia la no violencia invisible, ayuda a todas las personas con las que te vas a relacionar. Y a su vez, el que tú les trates mejor hará que se sientan mejor ellos y ellos también podrán tratar mejor porque tendrán un referente que les ha tratado bien. Esto es una cadena, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y por eso decimos que empieza en cada casa, pero no se queda en esa casa. O sea, empieza en una casa, pero se va extendiendo. Porque si hay un niño respetado, este niño tratará mejor a los demás. Y de eso se beneficiarán toda la gente con la que él entre en contacto. Y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Y se va de la misma forma, ¿no?, que se ha transmitido esa cadena del dolor, se transmite otro tipo de cadena. Esto no significa, que siempre me gusta puntualizarlo, que el camino esté exento de, pues eso, ¿no?, de equivocaciones, de cagadas o incluso de traumas, claro, pero bueno, intentemos que sean los menos posibles, ¿no? Entonces, claro que no significa que la generación siguiente o nuestros nietos no tendrán dolor, ¿no? O no tendrán heridas de su infancia. Seguramente sí, también, porque cada etapa tiene lo suyo y a veces pues es inevitable, ¿no? Porque el dolor también nos ayuda a crecer y a evolucionar. Y forma parte de la vida también. Pero Hay que hacer... no vayamos a infligirnos a sabiendas de que esto pues, es perjudicial o nos desconecta o tiene que ver con mi pasado y no con el presente de ahora, ¿no? Pongamos conciencia. Sí, y que para mí lo esperable, como cuando empiezas a hacer algo nuevo en tu vida, es que te equivoques, que te frustres, ¿no? Que, o sea, alguien lo decía por aquí, jo, me encanta escucharos, qué bien, pero luego qué difícil. Es bueno, difícil, sí, sabemos a lo que te refieres, es una perspectiva, y bueno, ya no es difícil, es que estás abriendo traza. O sea, entonces, ¿no? Bueno, es nuevo, es salirte de la rutina y de lo que tú tienes integrado, y hay que poner como más atención quizás. Pero Pero, fíjate, no, esta dime, chica, dime. ¿no?, que dice difícil, ¿no? Mm. El difícil es un Sí, atributo, es un adjetivo que ponemos a algo, ¿no? Si cambiamos la mentalidad e intentamos no etiquetarlo, ¿no?, seguramente no lo será tanto. Pero si yo ya voy pensando, esto es muy difícil, a la hora de practicar, ¿no?, poner en práctica todo esto que estamos contando, seguramente se me hará más difícil. Porque claro. vamos a buscar lo que a mí me es familiar. Si me es familiar la palabra difícil o pensar que algo es muy costoso, etcétera, tendiré a sentirme así.
Entonces, yo propongo a la gente que nos esté siguiendo que intenten observar muy bien qué adjetivos ponen a las cosas y especialmente en esto de criar de una forma respetuosa y consciente a los hijos. Porque si en vez de decir, es difícil, yo digo, bueno, a ratos a lo mejor me cuesta, pero es trascendental, pero es muy importante, pero es muy motivador saber que estás cambiando el paradigma de crianza en tu casa, pero es muy, yo qué sé, ¿no? Pues muy Estimulante. inspirador, me gusta pensar que lo estoy haciendo distinto, me une a otras personas que están en este cambio. Esto empodera y esto anima. Decir, es difícil, me desempodera, ¿no? Y me cansa. Claro. Claro, y lo que tú te dices, al final tu discurso Claro, te mental lo crees. tiene un Claro. impacto, ya lo sabemos. Sí, sí. Entonces, claro, cambiarte tú el discurso es importante y también tiene que ver con cómo tú te tratas, que hablábamos antes de cómo, ¿no? De muchas veces cómo nos tratan nuestros padres o nuestros profesores, también aquí juegan los maestros, también tiene que ver con cómo te tratas tú a ti mismo, ¿no? Claro. El discurso que tienes tú mental. Bueno, el discurso que tenemos mental dice mucho también de las violencias invisibles que hemos recibido, porque esta voz no nace en el niño. O sea, un niño no nace teniendo una voz machacona consigo mismo. No, los Ya, niños no nacen con no. esa voz. Esa voz la van interiorizando a partir de haber escuchado muchas voces y de haber notado una energía hacia ellos de, normalmente, de no aceptación, de querer que sean distintos a como son, de que no están cumpliendo unas expectativas. Entonces, la voz que se va integrando del niño es no soy suficiente, no soy visto porque no merezco ser visto, mis necesidades no son importantes porque no están siendo satisfechas. Entonces, claro, esta voz de pequeño es inconsciente, pero es así. Pero a medida que se va creciendo es, tú no vales para nada, lo hago todo mal, es que, yo qué sé, yo esto no lo sabré hacer, esto para mí es muy difícil, esto es para otra gente, otro tipo de gente, para mí no, yo no puedo, no sé hacerlo, ¿no? Todo este discurso del no, que me va desempoderando, me va minando. Y claro, desde aquí, ¿no? Hacer un cambio de paradigma cuesta, porque el primer cambio de paradigma que tengo que hacer es en cómo me trato a mí misma, ¿no? A partir de mi yo interno voy a poder cambiar todo el resto. Pero si yo me trato mal, es difícil luego, ¿no? Dar lo que uno no se da. Totalmente. Y esto me conecta mucho, Miriam, con un post que tú publicaste, que yo compartí en Stories y que fue de los más vistos, vamos, bueno, el más visto, yo diría, en mi caso, o sea, en mi cuenta de los últimos meses, que es este palabras textuales no lo recuerdo, ¿eh? Pero hablabas del autocuidado. Es decir, cuidarse a una misma no Que es no era egoísta, egoísta. sino que lo egoísta es no cuidarte y responsabilizar a los demás de tu mal humor o cargar a los demás de ese mal humor. Y que tiene mucho que ver para mí con las violencias invisibles, ¿no? O sea, que para mí el cuidado es lo contrario a la violencia. Entonces, es como madre, ¿no? A veces somos muy violentas, no permitiéndonos parar, nos culpamos si lo hacemos, ¿no? Es como... Y precisamente eso es en beneficio de todos, ¿no? No sé, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero es que ese post, vamos, creo que todas las que estamos aquí resonamos con eso Claro, de es cuidar. que esto tiene mucho que ver con el patriarcado, no se pueden Ya. disociar las dos ideas, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto cuidarnos y en cambio los hombres pues salen a correr, se van con sus amigos, se han quedado sin ningún tipo de culpa y dejan a los hijos en casa contigo y no se sienten culpables de no, he quedado porque me voy a sentir culpable, eso no me hace menos buen padre. Pero las mujeres es, uy, he quedado para tomar algo con las amigas, ay, los niños se quedan con él en casa, ay, no, o sea, eso no te hace menos buena madre. Pero tenemos como muy integrado el patrón, esto es patriarcal, pero también de la corriente religiosa católica, de que una buena madre primero son todos los demás y luego es ella, ¿no? Y que tiene que desvivirse, ¿no? Lo da todo por los hijos. Y todo es también a sí misma. Es decir, primero Claro. son los demás, a pesar de que eso me acabe pasando factura, ¿no? Esto es de esta tradición católica, patriarcal, que desvalorizaba tantísimo a las mujeres, ¿no? No permitiéndoles ser y no permitiéndoles cuidarse.
Entonces, claro, la mujer empezaba como muy desconectada de sí misma porque ya no se atendían. O sea, en una casa la que tenía que hacer las tareas de casa eran las niñas. Los niños daba igual si se hacían la cama o limpiaban algo. No, los niños no, no les toca, las niñas sí. O sea, se empezaba tan pronto sin respetar sus necesidades y haciendo tantas desigualdades que a nivel, o sea, las mujeres nos creímos que éramos menos y que por lo tanto merecíamos menos. Entonces ellos merecían el autocuidado y el tiempo, pero nosotras no. Esto ha quedado, y estoy hablando, estamos en 2021 y esto parece tan arcaico, pero está tan integrado que a Totalmente. mí, por lo menos a mí, me ha costado años empezar a cuidarme sin sentirme culpable de nada. Años, o sea, flipa. Y no me he considerado nunca carca, pero estaba No, tan ni integrado, patriarcal, pero pensaba pero que ahí está. como que tenía en mi mente, ¿no?, la creencia de que una buena madre es la que está siempre, siempre, siempre con sus hijos, pase lo que pase. Pero claro, pase lo que pase, a veces yo estaba de mal humor, porque estaba Claro, agotada y era, no, no, pero tengo que estar yo, ya, pero estás fatal, o sea, vete, descansa y ya volverás, ¿no? Entonces, cuando empecé a darme cuenta, no, no, es que lo egoísta no es irme, lo egoísta es quedarme y amargarles la vida, ¿no? Entonces fue como, claro. vale, esto es un gran descubrimiento y empiezo a cuidarme en mi maternidad y empiezo a darme cuenta de que aumenta la calidad mía como persona de vida, pero también la familiar, ¿no? Y luego, Total. claro, atendiendo a mujeres, me doy cuenta que esto ya me di cuenta mucho antes, ¿eh? Cuando tuve a mi primera hija, hace 12 años y pico, que a mis amigas les pasaba lo mismo que a mí. Sí, Teníamos bebés y era como que si en algún momento una se encontraba mal o tenía que dejar al bebé con su pareja para tumbarse y dormir, no podían dormir porque se sentían malas madres, ¿no? Y era, pero ¿esto qué es, no? ¿Qué nos está pasando, no? y también no solo es egoísta, sino que es irresponsable. Cuando tú no te responsabilizas de tus necesidades como persona, como mujer, estás siendo responsable contigo misma. Entonces, desde ahí, ¿cómo se puede cuidar con calidad, como bien decías? Y que aunque suene muy carca y aunque podamos pensar que esto ya no pasa, está aquí mismo. O sea, yo lo Esto veo, por pasa, ejemplo, en el cole de mis hijos. así. Quedada de mujeres, 3 meses de antelación y en el último momento cae la mitad. Claro, no Porque, puedo, no puedo. ¿vale? Pero y todo súper programado y súper consultado. Los padres, oye, vamos el domingo en bici a Montserrat. Sí, 10, no, sí, esto, esto es lo que pasa. O sea, esto es lo que yo veo en realidad de gente que no considero ni carga, pero es que está en nuestro inconsciente de tantos años de patriarcado. Bueno, y sigue existiendo ese patriarcado. O sea, que a ver, tampoco es que haya acabado. Pero que hay que hacer quizás ese y ejercicio de... además también hemos visto, a nuestras madres, a nuestras abuelas actuar de una forma y es el referente que tenemos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, mi abuela, es que el día de Navidad, por ejemplo, o sea, estábamos todos en la mesa y ella de pie sirviendo la comida, yendo a la cocina, volviendo, y era como, pero abuela, siéntate. No, no, comed, ¿no? Como que yo da igual si no como, ¿no? Es el día de Navidad y quiero atenderos a todos, ¿ya? Pero es que no podemos estar bien si tú no estás con nosotros, ¿no? Pero costaba un infinito que se sentara, ¿no? Porque ella tenía integrado que su tarea era, pues, servir, ¿no? Y porque nos lo han transmitido, o sea, es que no es ella, eran todas las No, mujeres, ¿no? es el modelo mental que tenemos, inconsciente, de esos 07, es ese. Claro, aunque no te cuadre desde lo racional, desde tu inconsciente, eso es lo que conoces, ¿no? Entonces está ahí, Sí, aunque no sí. lo reconozcamos de forma muy, muy consciente. Y claro, para mí, esto que estamos hablando, ¿no? Del cuidado y del, bueno, pues me dejo primero los demás y luego yo, pero ese luego yo nunca llega. Porque siempre habrá alguien por delante, ¿no? Si siempre es los demás, al final acabas no llegando nunca a ti. Para mí es, bueno, o sea, la palabra que le pondría es el sacrificio, ¿no? Creer en el sacrificio. Aunque tú como madre, pues, o como tu abuela, bueno, sacrifico la comida de Navidad,
yo no disfruto, no me siento para atender a los demás. Entonces, para mí es como decir, bueno, pues alguien se tiene que sacrificar, ya me sacrifico yo. Y para mí eso también es una violencia invisible, el sacrificio. Porque entonces no podemos, para mí el quita aquí de las relaciones sanas es el ganar-ganar. Es decir, si alguien se tiene que sacrificar es ganar-perder. Y ganar-perder ya es No. algo que tienes compensado y ya no. Para mí la única opción válida siempre es el ganar-ganar, ¿no? Entonces, el sacrificio es lo contrario al ganar-ganar. Sí, Y y de la además hay situaciones en la vida que, yo qué sé, imagínate, ¿no? Tienes un niño en el hospital, ¿vale? Y pues claro, estarás en el hospital, o sea, ya es pues todo lo que conlleva, ya te olvidas de todo, de ti, porque estás en el hospital, hay una prioridad mayor, ¿no? Vale. O sea, una cosa es eso, pero luego hay el día a día donde no estamos hablando de emergencias, no estamos hablando de cosas graves, pero aún así hay sacrificio y hay mucha desigualdad. Y el sacrificio Exacto, muchas veces está junto con la desigualdad. Unos que se totalmente. acomodan y ya les va bien la desigualdad muchas veces, ¿eh? La ven, Claro, pero hombre, ya les mola porque así, mira. Y porque yo estoy otros arriba, porque que... al final genera una jerarquía de necesidades. Claro, Las mías son más importantes. Claro, si estás arriba de la jerarquía, aunque tampoco te va bien a ti, esto es quizá algo que también habría que darse cuenta, de que no favorece a nadie, la desigualdad. Siempre hay no, unos, y porque las relaciones se resienten de eso. Claro. claro, O sea, no, la relación que se está co-creando no es igualitaria, no es de amor mutuo, donde creamos cosas que nos vayan bien, donde ganemos los dos, donde nos podamos apoyar, donde nos podamos empoderar juntos, ¿no? Cuando hay desigualdad, esto acaba pasando factura porque crea resentimiento. Acaba creando resentimiento. A veces es muy inconsciente, pero a más tiempo se alargue la desigualdad, el resentimiento va creciendo más y más. Y hay veces que hay mujeres que dicen, no estoy bien con mi pareja, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, no sé, pero ¿desde cuándo te sientes así? No, hace 5 años. ¡Wow! 5 años. ¿Pero qué pasó? Es cuando empezaron las desigualdades, normalmente. Muchas veces, con el nacimiento de los niños, con unas desigualdades que se van como perpetuando. Nadie cuenta las necesidades que tiene, no se ponen en común, no se habla, y se va desgastando la relación. Las desigualdades al final acaban pasando factura, no benefician a nadie, tampoco a los que teóricamente están por encima de la jerarquía. hay algunos que se benefician más que otros de la jerarquía, estamos de acuerdo, pero no beneficia a nadie. Pero mi jerarquía también es violencia, es decir, no, es que cuando mis necesidades son más importantes que las Claro. tuyas, ahí hay desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad no me refiero a que tenga que ser idéntico, que también es algo que a mí pienso, a veces nos liamos un poco. No es que si tú A, yo también A, sino que estamos en un plano de horizontalidad, ¿no? Donde mis necesidades sean las que sean y las tuyas, ¿sabes? Son igual de válidas y buscamos la forma Exacto. de... No es que tengan que ser las mismas, es que tienen que tener el mismo valor, que es distinto. Claro, no es que como yo voy en bici, tú también estés en bici. ¿No? Es como, bueno, yo voy en bici, tú te vas a hacer yoga, lo que sea, ¿no? Pero que haya una clase de horizontalidad, ¿no? De igual a igual, donde nadie se tiene que sacrificar por nadie, sino, mira, hoy doy yo, hoy das tú, pero las necesidades están ahí, en el mismo nivel, porque si no, es que es esto, nadie sale beneficiado, ni los que están arriba tampoco. O sea, a mí me gusta imaginar, ¿no? Cómo es un trabajo de equipo. En un trabajo de equipo unimos fuerzas para ganar todos, ¿no? Este es el concepto, ¿no? Claro, Cuando hablo, o sea, cuando yo me imagino una familia trabajando en equipo, todos colaboramos por el bien común de todos, ¿no? Por mejores relaciones, por mejor bienestar de cada uno a nivel individual, pero también relacional de todos. Esto es el trabajar en equipo, ¿no? Cuando todos vemos también, nos damos cuenta de las necesidades de los demás, pero también expresamos las nuestras, no podemos esperar que el otro deduzca lo que yo necesito, tengo que verbalizarlo, tengo que contarlo, porque los otros no están en mi piel. Entonces, donde el equipo, ¿no? Trabaja en común, se escucha, pero también se expresa, y ahí construimos y nos damos cuenta de qué es lo que nos funciona a todos y vamos como tirando hacia adelante en esta concepción de remamos todos por el bien común, por el bien de todos a nivel individual, pero también colectivo de esta familia.
Lo otro está visto que no funciona, porque pasa factura y deja muchísimo resentimiento. Y eso quizás el trabajo, también está el patriarcado aquí, y es el trabajo no, y de verdad que puede parecer que no, pero relaciones ganar-ganar, a mí me cuesta ver, ¿eh? O sea, me cuesta encontrar, que Ya. todavía nos relacionamos mucho desde la jerarquía sin darnos cuenta, y eso al final es generador de violencia, y a veces somos nosotras como mujeres las que estamos ejerciendo esa violencia contra nosotras mismas porque no nos estamos cuidando, nos estamos dejando en el último lugar. Exacto, o no nos damos cuenta o no es consciente y creemos que sí que nos cuidamos y eso no es autocuidado, ¿no? O sea, hay Exacto. mucha confusión también. Cuando tú no lo has vivido, cuando te crees que no eres merecedora, ¿no? Dependiendo de dónde esté tu autoestima, te considerarás merecedora de un cierto autocuidado o no. Entonces, claro, Claro. cuando todo esto es muy inconsciente y no se ha trabajado y no ha salido a la luz, si no sale a la luz no puedo trabajar con ella, ¿no? Pero a las que no sepan muy bien en qué lugar están, yo les digo siempre que se escuchen el cuerpo. El cuerpo habla y el cuerpo sabe. Lo que no a veces no sabe nuestra mente, porque no estamos hablando de un lugar consciente, sino inconsciente, lo hablará el cuerpo. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Vas muy cansada? ¿Tienes ansiedad? ¿Estás muy agobiada? ¿Qué emociones vienen a ti? Todo esto te va a contar cómo estás, ¿no? O cuando escuchas esta conversación que tenemos tú y yo hoy, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te resuena algo? El cómo el cuerpo se activa ¿no? reacciona hacia todo eso, nos dará la información de dónde creo que estoy, cómo tengo mi autoestima, siento que nos estamos cuidando todos o que solamente se cuida uno, por ejemplo. Y a partir de ahí lo puedo hacer consciente porque me doy cuenta y a partir del darme cuenta es cuando empiezo a caminar, ¿no? Claro, y aquí también yo veo que el primer paso tal vez es reconocer que necesito, que ahí también vamos muy perdidas. Yo Sí. lo he visto en mí y lo veo en general en mi entorno, con mis clientas, o sea, no sabemos poner nombre, tenemos palabras a veces para nombrar que necesitamos. Entonces, claro, si no puedo nombrarlo, en realidad para mí no existe. Pero Entonces es ahí que también está el primer fíjate, paso. o sea, ¿de dónde nos viene no poder nombrar lo que necesitamos? Porque en la infancia, en la primera infancia, especialmente de 0 a 7, no se nos ha escuchado cuando pedíamos lo que necesitábamos. Sí, yo me acuerdo que mi madre me cuenta muchas veces que cuando yo nací, durante 3 días le dijeron que a mí no me podía coger en brazos, porque solamente me tenían que coger para darme el pecho en el momento que tocase el pecho, que era 5 minutos a cada pecho en esa época. Yo tengo 45 años. Claro, o sea, cuando no se te da lo que necesitas, lo que un bebé y un niño pequeño, cuando, yo qué sé, necesita abrazos un niño de 3 años y no se lo dan porque te estaré malcriando y porque eres un caprichoso, o cuando necesitas dormir conmigo, pero yo te echo porque siento que esto es malo y que tienes que dormir en tu habitación, aunque llores toda la noche, todo eso va inculcando la idea en el bebé o en el niño pequeño de que mis necesidades no son escuchadas y no merecen ser escuchadas. Entonces crece ese bebé, ese niño pequeño, sintiendo que, claro, desconectándose de sus necesidades, porque claro, ¿cómo las voy a pedir si no merecen ser escuchadas? Pues ya no las pido, ya no conecto con ellas, porque sé que nadie las atenderá, ¿no? Entonces llegamos a la madurez y es como, ¿qué necesito? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque lo que he integrado es que mis necesidades no son válidas. Y con lo cual, para poder sobrevivir, te desconectas de ellas y luego es como, pues no sé, hay un vacío ahí. Y tiene que haber un trabajo de reconexión con una misma para poder volverlas a escuchar, que siempre están ahí, pero las hemos tapado, nos hemos desconectado de ellas. Volverme a escuchar y a partir de aquí sí podré nombrarlas. Pero claro, esto viene de muy lejos, ¿no? Totalmente. Mira, por aquí dice una madre, supongo que es madre, no sabía que nombrar que lo que me pasaba era desigualdad en el tiempo de recreación. O sea, que no sabía, supongo que interpreto, que el hecho de no nombrar o no poner en valor sus necesidades era desigualdad. Pues mira, si te ha servido ese directo solo para darte cuenta de eso, Ya es mucho. ya me doy por satisfecha. Y de hecho, mira, como ya llevamos ya casi 50 minutos, yo quiero preguntar si hay alguna pregunta por aquí para hacerle a Miriam.
y lo vamos a ir dejando. Yo tengo que buscar a los niños al cole, no sé si tú también a tus hijas, No, pero hoy los martes va mi marido. muy bien. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto que hemos estado comentando. Han ido diciendo muchas, ¿eh? A ver, hay mujeres que es que no quieren, a ver, separarse un minuto de sus hijos, no les apetece. Bueno, pero esto también es válido. Es decir, si tú tienes un bebé y no sientes la necesidad de separarte de tu hijo, respetar esa no necesidad de separarte, también, o sea, es lo que hay que hacer. Que se separe porque yo creo que ella debería de necesitar tiempo para ella. No, el autocuidado podemos dárnoslo de muchas formas. Yo me acuerdo cuando yo tenía a mis hijas bebés, yo necesitaba muchísimo estar con ellas y disfrutaba muchísimo del tiempo juntas. Entonces, para mí el autocuidado era otra cosa. Era, por ejemplo, pues ducharme un ratito, los 10 minutos de la ducha, para mí era autocuidado. O el poder pasear con ellas colgadas y quedar con una amiga e irme al campo a pasear, eso era autocuidado. Para darme autocuidado, yo no necesitaba separarme de mis hijas bebés. Eso también era autocuidado. Que a veces pensamos que el autocuidado solamente lo es cuando nos separamos. Depende, porque si yo no necesito separarme, lo que no será un rato de autocuidado si me separo porque no estaré bien. Entonces, el autocuidado nos lo damos para estar mejor. Si luego tengo que estar sufriendo por si se va a despertar el bebé y va a querer teta y yo no voy a estar ahí, pues ya no es un buen autocuidado. El autocuidado tiene que darnos mejor bienestar en ese momento, ¿vale? Cargarnos la pila y nos la pueden cargar 1000 cosas distintas y para cada una el autocuidado será distinto. Lo importante es conectarnos con qué necesitamos y transmitir a los demás que nuestra necesidad es válida. Sea la que sea, aunque sea quedarse con tus hijos. Es que está perfecto. Aunque no sea la misma que la otra persona. Tú Claro. puedes tener tu mejor amiga y que cada una en la misma etapa de la vida, ella tiene un bebé y tú tienes un bebé, que las necesidades sean distintas, porque sois distintas y esto es normal. Lo importante aquí no es que todo tenga que ser igual para todo el mundo. Cada maternidad es distinta y cada paternidad es distinta. Lo importante es que nos respetemos y sobre todo que nosotros mismos, nosotras mismas, sepamos cuáles son nuestras necesidades y las expresemos y las hagamos respetar. Totalmente. Así es. Mira, te hago la última pregunta porque yo creo que esta es muy interesante. Bueno, hay muchas de preguntas en realidad, pero esta, por ejemplo, creo que es interesante y que a mucha gente le puede estar pasando. Estoy empezando a poner conciencia de las violencias invisibles y las veo por todas partes. ¿Cómo tolerarlo? Familiares, amigos, etcétera. Me enfada verlas en todos ellos. Claro. ¿Qué pasa? Ganas conciencia, entonces empiezan a despertar. Sí, y el despertar normalmente es doloroso. El proceso de poner conciencia es doloroso. Poner conciencia a tus propias heridas de cuando eras niño, a las violencias invisibles que tú has vivido, es doloroso. Poner conciencia en que estamos en una sociedad que provoca violencias invisibles en muchísimas personas y especialmente en la infancia, es doloroso. O sea, este proceso de despertar no está exento de dolor. Pero es necesario. Es necesario. Es un dolor que se puede sana. hacer de otra forma. Cuando te das cuenta, claro que duele. Pero ese dolor se puede transitar. Y poco a poco vas transformando ese dolor, ¿no? Y lo vas transformando en algo que poco a poco se vaya pasando a la acción. Vale, ¿y qué puedo hacer yo con esto? Pues empezando por mi casa, cómo no transmitir, ¿no?, estas violencias invisibles, cómo yo puedo tratar a los demás, cómo me puedo tratar a mí misma. Es decir, lo primero es el impacto, es el dolor. ¡Oh, Dios mío, qué horror!, ¿no? Y luego es el, bueno, vale, con esto, ¿qué hago yo? ¿Qué decido hacer yo? Y aquí, cuando empieza la acción, el dolor ya no es tan intenso. Sí, y que es verdad que hay dolores que sanan. Me digo yo, y duele cuando ves tus propias violencias invisibles, porque Claro. también las ejecutas. Pero Claro. eso duele más todavía. Entonces, hay una parte de confiar en ti, de ser compasivo,
y con los demás igual. Y luego también hay una parte del autocuidado que también implica poner límites. El cuidarte tú, oye, a lo mejor hay gente que, ¿cómo tolerarlas? No tienes que tolerar las violencias de los demás. Es recalcular un poco dónde te colocas, ¿no? Y qué es lo que quieres, qué es lo que no. Pedirlo. Hay recursos, ¿no? Comunicación no violenta. Bueno, hay muchas formas de pedir de forma respetuosa. Respeto o ponerte a ti en un lugar que a ti te sea cómodo sin tener que ser invadida por las violencias de los demás. Así como titular, yo diría esto. No digo que sea fácil. No, y muchas veces cuando empiezas a despertar, empiezas a hacer cambios en tu vida. A veces lo que es violento es el puesto de trabajo en el que estás, por ejemplo, ¿no? Y Donde tanto, en un lugar de trabajo hay mucha violencia invisible y dices, bueno, yo ya no quiero vivir esto, voy a empezar a buscar otro empleo, otro trabajo, otro lugar. O a veces hay gente que se da cuenta que el lugar donde vive le es violento porque hay mucho ruido, porque no está en un lugar que no le gusta y esto de alguna forma es violento para uno mismo, ¿no? Cuando estás en un lugar a disgusto, pues, y empezar a decir, bueno, ¿y dónde querría yo vivir? Y este despertar implica a menudo muchos cambios, también en las relaciones, en qué sí quiero y qué relaciones ya no voy a tolerar, ¿no? Porque a veces, claro, como creíamos que nuestras necesidades no eran válidas, pues aguantábamos carros y carretas. Y cuando dices, no, momento, que yo no merezco ser tratada de A o B o C, pues pones límites y dices no. Y a veces ese no, ese límite, esta relación ya no me aporta, ya no la quiero en mi vida, porque es tóxica, por ejemplo, ¿no? Y claro, implica cambios, implica muchos cambios, pero el cambio no es más que un proceso, ¿no? Es un peldaño más de este camino. Y los cambios son para evolucionar al final, ¿no? Por lo tanto, que nadie se asuste, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente tiene mucho miedo al cambio y como el despertar implica mucho cambio, es como que se quedan a veces paralizados, ¿no? De, wow, no puedo con tantas cosas. Bueno, yo diría pasito a pasito, un cambio a la vez. Primero uno se asienta, luego otro se asienta y así. No es cómodo. El camino no es cómodo, no. pero es el camino, ¿no? Y en el fondo tampoco tenemos que verlo en el corto plazo. Pero que nosotros cuando a veces, y con esto ya yo acabaría el directo, simplemente como poner conciencia de que cuando decimos, bueno, ¿y qué hago con las violencias de los demás, ¿no? Las tengo que tolerar. O sea, quizá el enfoque no está tanto en los demás, en cómo cambiar a los demás, porque no lo vas a conseguir. No, y ahí no estamos muy en la víctima, ¿no? Y nos quedamos un poco bloqueadas ahí, sino en, bueno, oye, ¿y yo qué quiero? ¿Qué necesito? Y aquí, ¿estar aquí me va bien o no? Porque me puedo mover, ¿no? Entonces, cuidarte tú si algo de fuera no te está gustando. Exacto. En vez de quedarte atascado pensando, oye, ¿cómo cambio esto? A veces no lo puedes cambiar, puedes expresar, puedes decir, pero oye, si ves que el entorno, lo que sea, no responde, tú puedes actuar. No nos olvidemos de esto, que es casi lo único que podemos hacer. Lo único que sí podemos cambiar es cómo nosotros reaccionamos, actuamos, pensamos, etcétera, respecto a un hecho. Lo que no podemos cambiar es a los demás. Entonces, dejemos de esperar, ¿no?, que lo de afuera cambie y empecemos el cambio por dentro. Exacto. Pues nada. Muchísimas gracias, Miriam. Ya nos quedamos con esto. Muchísimas gracias, fue súper interesante, he disfrutado un montón. Igualmente. De la conversación. Quedará aquí grabado, o sea que para todo el mundo que haya llegado tarde y que lo quiera volver a ver, así estará en el perfil. Y Miriam, bueno, suerte con el último libro también. Gracias, ya os contaré. Un abrazo muy fuerte. Chao. Igualmente. Adiós. Adiós.